Y hoy, 22 de abril 2025, en el calendario gregoriano, justo al anochecer que ya acaba de caer, acabamos de entrar al día 5 del segundo mes original y desde hoy comenzaremos este cuarto libro de la Torá de nuestro Padre Celestial. La Torá significa instrucción, ¿verdad? Torá significa instrucción, ley. Y esa es la palabra de nuestro Padre Celestial, la cual nuestro Mesías vino a cumplir y a explicarnos, a entregárnosla. Y se componía de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. De esa palabra es que nace todo lo demás que está en la Biblia. Toda y cada uno de los libros de la Biblia, desde Salmos, Proverbios, los libros de los profetas como Ezequías, como Joel, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Baruch, libros que le han robado a la Biblia como Jasher, Jubileos, Nuevo Testamento como los Evangelios de Mateo, Lucas, Marco, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, todos y cada uno de los libros se basan en estos primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y adivinen qué, ya leímos Génesis, ya leímos Éxodo, ya leímos Levítico. Pueden buscarlos en los playlists que están en el canal de los parientes de papá en YouTube. Pero hoy damos comienzo a este libro magistral de Números. Y vamos a estar comenzando, cuando empezamos a leer, que se comenzó a hablar ese día que era el primer día del segundo mes. Y hoy estamos a día 5, o sea que mira que el Padre nos tiene sincronizados hasta en las fechas de cuando estamos recibiendo esta palabra. ¡Qué emoción! Así que, papá hermoso, siéntate con nosotros aquí y te damos gracias por habernos permitido ya llegar a este cuarto libro tuyo de la Torá, de esta manera así tan magistral, en el momento tan especial que nos sentimos, que tú eres el que nos va guiando con esta pureza de tu palabra, que no hemos tenido que traer ninguna teología, ningún libro de Talmud, ningún libro de Kabbalah, ni nada que nos permita aquí entender, porque eres tú quien nos está revelando tu propio entendimiento gracias a esta pureza, Padre, que está escrita en tu palabra, sin ningún tipo de interpretación, Padre. Gracias por llevarme de esa manera, a conocerte en esa pureza, a recibir tu sabiduría, tu entendimiento, tu espíritu de consejo, Padre, y sobre todo a hacer crecer el espíritu de temor hacia ti en mi interior. Permite que cada una de las personas que hoy me escucha, Padre, pueda recibir de la misma forma ese engrandecimiento de su fe, de su corazón, de su espíritu de temor hacia ti, para que puedan recibir esta palabra, Padre, con todo el entendimiento que tú la estás entregando, para que siembres en ellos esa semilla de sabiduría, para que ese Espíritu Santo permanezca en sus corazones, comenzando a limpiarlos de toda transgresión a tu ley, Padre, que les permita sentir ese deseo de buscar cómo agradarte, cómo obedecer tu palabra, Padre, sobre todo cómo entenderla para explicarla a otros. Gracias, Padre amado, y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría, doy comienzo a esta clase de números, a este primer capítulo de Números, Padre. Amén y amén. ¡Ay, qué emoción! Comenzando un nuevo libro, qué emocionante. Así que vamos a poner aquí una que él me puso en la mente, esta alabanza, esta canción, la letra y la melodía. Nuestro Padre Celestial se la entrega a Darlene Cole, amiguita estudiante preciosa de Chile, y está inspirada en el Salmo 145. Te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre, te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre por siempre y para siempre, por toda la eternidad, por siempre
y para siempre, por toda la eternidad. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Esta generación clamará tus obras, declarará tu verdad. De ti, mi Dios, yo hablaré de tu majestad y de tu poder, porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre. Porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Tu reino es eterno a los que te buscan de corazón. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Por siempre. Ay, pues vamos a rogar aquí que esta internet, que la vi un poquito media temblorosa, que no se porte mal hoy, porque vamos a dar comienzo a un libro que pocas veces nosotros nos gusta leer, y eso, los que leemos la Biblia, porque pensamos que es un libro como que de tanta información, que no es tan relevante para lo que nosotros estamos queriendo conocer de la Biblia. Así se suponía, ¿verdad?, que era el pensamiento con Levítico, con Génesis, con Éxodo. Pero los primeros 5 libros de nuestra Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, es la parte más fundamental para poder entender cualquier otro libro de ella. Por eso es tan importante conocer estos primeros 5, y hoy comenzamos el 4 de ellos. O sea, estamos ya a más de la mitad de la Torá de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver cómo empezaba este libro en Números. Dice capítulo 1, habló Yucay, nuevamente es nuestro Padre Celestial quien habla, no es Moisés inventándose el libro. Habló Yucay a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la asamblea, el primer día del segundo
Ya vamos a empezar a pelear con la internet. Ay, no. Ay, habló Yucaipaquera Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la asamblea, el primer día del segundo mes. Eso fue 4 días atrás, porque hoy estamos ya 5. Dice, en el segundo año de su salida de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, diciendo, toma la suma de toda la asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, con el número de sus nombres, todos los varones por sus cabezas. Como les dije, los varones son como que esos jefes de hogar, esos líderes. Y dice, de 20 años arriba, todos los que pueden ir a la guerra en Yisrael. ¿Nos vamos a lo literal? Pues sí, tenían 20 años hacia arriba, pero viéndolo más proféticamente, yo creo que esto tiene más que ver con quienes están ya maduros con ese espíritu para poderlos, o sea, maduros como por dentro espiritualmente para poder recibir las herramientas que nos brinda esta Torá, ¿verdad? Entendimiento, sabiduría, para poder enfrentar cualquier guerra. Dice, de 20 años para arriba, todos los que pueden ir a la guerra en Yisrael, tú y Aarón, los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De la tribu de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeyur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surishadai. De Judá, ustedes ven que no contaron aquí a Leví, porque Leví es el tercer hijo y de parte de Leví vienen los sacerdotes que eran Moisés y Aarón. Dice, de Yahudá, Nachshon, hijo de Amibnabá. De Isaacar, Netanael, hijo de Suar. De Zebulún, Eliab, el hijo de Helón. De los hijos de Joseph, de Efraín y Elishama, hijo de Amiyud. Y de Menasé, Gamaliel, hijo de Pedaschur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gidón. De Dan, Ahieser, hijo de Amishadai. De Asher, Pagiel, hijo de Ocrán. Me quedé en que de Dan, Eliezer, hijo de Amishadai. De Asher, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Naftali, Ahira, hijo de Einán. Estos fueron los varones de renombre de la asamblea, los príncipes de las tribus de sus padres. Esos primeros nombres que estaba yo mencionando eran hijos de Jacob, pero son los patriarcas, ¿verdad? Los líderes de cada tribu. Por eso cada tribu se le menciona, inclusive en el Apocalipsis, cada puerta de esa Nueva Jerusalén tiene los nombres de cada una de esas tribus de Israel, que de cada uno de esos hijos de Jacob. Todas las tribus se conocen por el nombre del hijo de Jacob. El primer nombre que mencionó era Rubén, porque era el primer hijo de Jacob. Simeón fue el segundo, Leví fue el tercero, Judá es el cuarto hijo de Jacob, y así sucesivamente hasta que llega a José, que es el número 11, pero como Jacob adoptó a los 2 hijos de José, por eso tienen que ir a Génesis y a Éxodo y sobre todo a Levítico, que ya la terminamos, para ir entendiendo esto, porque todo va corrido. Esto viene desde Génesis. Y entonces José dice que de sus 2 hijos, que fueron Efraín y Menasé, fueron 2 tribus más, porque Jacob adoptó esos 2 hijos de José como hijos de él. Y entonces, luego vemos que termina entonces con Benjamín, y después, que era el más pequeño, y después siguió con Gad y Naftali, que era el último que mencionó. Dice, estos fueron los varones de renombre de la asamblea, los príncipes de las tribus de sus padres, los jefes de millares en Israel. Moisés y Aarón. Y otra cosa que les aviso, exactamente este mismo listado de nombres es el que está escrito en Apocalipsis, no solamente como que son parte, o sea, los nombres de las puertas de la Nueva Jerusalén, sino que los 144,000 escogidos son 12,000 de cada una de estas tribus. Imagínense lo importante que es conocer estas tribus y pertenecer a ellas.
Nosotros debemos entender que ya esto no se trata de linajes de sangre, esto se trata de quién es merecedor de recibir esta herencia, de recibir esta sabiduría de nuestro Padre Celestial, de recibir ese Espíritu Santo en nuestro interior y sobre todo de ser parte de esos escogidos a causa de que en el momento en que recibimos esta herencia, esta sabiduría, la sabemos enseñar a otros, tenemos misericordia con otros, llevamos reservas de entendimiento. Hemos guardado esos tesoros de sabiduría en nuestro corazón. Eso es estar dentro del pacto renovado. Pero todo entendimiento, ay, es la paciencia con la internet. todo el entendimiento llega cuando nosotros conocemos lo que está escrito, poquito a poquito como lo estamos haciendo, ¿verdad? Nos sometemos directamente a la palabra del Padre, ¿verdad? Su Torá, su instrucción, la obedecemos y sobre todo agradarle a Él, de corazón. Y dice, Moisés y Aarón tomaron a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la asamblea el primer día del segundo mes, 4 días atrás, ¿verdad? Estamos casi ahí. Dice, y declararon sus linajes por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba por sus cabezas, tal como Yuquebaquet había ordenado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Yasrael, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, por sus cabezas, todos los varones de 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra, de la tribu de Rubén, los contados fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Simeón, los contados fueron 59,300. De los hijos de Gad, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Gad, los contados fueron 45,650. De los hijos de Judá, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Judá, los contados fueron 74,600. De los hijos de Issacar, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Issacar, los contados fueron 54,400. De los hijos de Zebulún, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años arriba. Ahora llegamos. Todos los que, conforme al número de nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Zebulún, los contados fueron 57,400. De los hijos de Joseph, es decir, de los hijos de Efraín, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Efraín, los contados fueron 40,500. Recuerden que José se divide en 2 tribus. Todo hijo amado recibe doble bendición. ¿Y por qué es un hijo amado? Porque es el que lleva el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Por eso se convierte en un hijo amado. Y José era ese hijo amado. Se convierte en el primogénito, aunque nació el número 11. Fue el primogénito de Raquel, de su mamá, pero era el primogénito, él no era el primogénito de Jacob. Pero se le entrega la bendición de ser el primogénito, la doble bendición, porque fue el único que se mantuvo justo, ¿verdad? Recto, obediente, lleno de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Y por ende, por eso es que él también se le permite, a través de él, tener 2 tribus dentro de Israel. Efraín y Menasé, que fueron sus 2 hijos, adoptados por Jacob como hijos naturales. Profetizando que esos gentiles, porque recuerden, Menasé y Efraín fueron hijos de José estando él en Egipto, su mamá era egipcia.
So, no eran como que naturales de sangre hebrea, estaban mezclados. Pero eso estaba profetizando a que nosotros, ahora que somos todos mezclados, estaríamos siendo adoptados como hijos naturales por nuestro Padre Celestial, siempre y cuando seamos parte de estas tribus, ¿ves? Nosotros tenemos que entender cómo ser parte, cómo regresar al principio para convertirnos en un hijo de Israel, en alguien que nuestro Padre Celestial esté así mismo orgulloso de decir, ese es mi hijo, ellos son mi pueblo. Así que vamos a ver, dice, el 1:34 nos dice, de los hijos de Menasé, el otro hijo de José, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Menasé, los contados de ellos fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, del hijo más pequeñito, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los... Regresamos. Conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Benjamín, los contados fueron 35.400. De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Dan, los contados fueron 62.700. De los hijos de Asher, por sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Asher, los contados fueron 41.500. De los hijos de Naftalí, a través de sus generaciones, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de la tribu de Naftalí, los contados fueron 53.400. Estos son los que fueron contados, los que Moisés y Aarón contaron, con los 12 jefes de Yasrael, conforme a sus casas paternas, cada uno de ellos. Todos los que fueron contados de los hijos de Yasrael, por sus casas paternas de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Yasrael, todos los enumerados fueron 603.550. Y escuchen bien este número. Este número no está hablando de los chiquitos, no está hablando de la generación que estaba ya en esa adultez, ¿verdad? De 20 años para arriba, que podían ir a la guerra, que estaban listos, ¿verdad? Con herramientas, equipados para poder ir a la guerra. O sea, generación que vino de Egipto, 603.550. Los demás eran muy chiquitos. ¿Sabes? Esto apenas fue el año después que ellos salieron. O sea, acababa de pasar un año y un mes, podemos decirle, desde que ellos salieron de Egipto. O sea, que lo que no se contó aquí es porque o acababan de nacer o eran pequeños, ¿verdad? Al salir de Egipto. So, ¿por qué les digo esto? Porque de esos 603.500 llegamos. De esos 603.550, luego vamos a ver cuando terminemos la Torá, que solamente 2 pasaron a la tierra prometida. Todos los demás que pasaron eran los pequeños, los que fueron naciendo en el desierto. O sea, miren este número que grande se ve. Son muchos los llamados y bien pocos los escogidos. Y de 603.550 que en este momento se están contando, solo Josué y Caleb fueron los únicos de esta generación que salió de Egipto, que logró entrar a la tierra prometida. Por su fe, por su obediencia de corazón, porque no llevaban terquedad en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a entender. Esos 144.000 que se habla, no va a ser, tú sabes, entre un montón de gente. Esos van a ser escogidos así con pinza. Y hay unas características que se las menciono nuevamente. Son 4 características que esos escogidos debemos llevar. Tesoros de sabiduría en nuestro interior, porque eso es llevar el pacto renovado en nosotros. Que esta Torá esté sembrada, ¿verdad? Esté escrita en nuestros corazones. Por eso la sabiduría ha nacido de nosotros.
en nuestro interior, por eso la enseñamos, ¿verdad? Esa es la segunda, tesoros de sabiduría escritos en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro interior, de la misericordia, no se han apartado, llevan reservas de entendimiento y mantienen la verdad de la Torá con ellos, o sea, le enseñan a otro en todo momento, están defendiendo al Padre en todo momento. Esas 4 características son claves para nosotros saber si somos parte de esos escogidos o no. Vamos a seguir acá. Dice el 47, 1:47, pero los levitas, no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres, porque Yuquebaquet había hablado a Moisés diciendo, solamente la tribu de Leví no contarás ni tomarás la suma de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Cargarán el tabernáculo y todos sus utensilios, ministrarán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampare, los levitas lo levantarán. El extraño que se acercase será condenado a muerte. El extraño que quiere... Llegamos. El extraño, ¿qué quiere decir? El extraño es la persona que no lleva sabiduría, que no obedece, que es un gentil, que no es parte de esas personas sabias y entendidas. Fue el extraño que se atreviese a acercarse a ese tabernáculo y sobre todo al rol de los levitas, que eran los sacerdotes, los que enseñaban al pueblo esa sabiduría del Padre y la Torá, iba a ser condenado a muerte. Pero ya entendemos que el por qué, porque cuando nosotros estamos recibiendo sabiduría, nosotros estamos recibiendo vida eterna. Pero para poder recibirla tenemos que estar santificados con la palabra del Padre antes de... ¿Qué hizo Juan el Bautista? Eso fue lo que hizo, preparó el camino para poder recibir al Mesías, preparó los corazones de las personas para que pudiesen recibir la sabiduría. ¿Y cómo él preparó esos corazones? Empezándole a enseñar la palabra del Padre correctamente, con entendimiento. Ese bautismo en las aguas representa el bautismo en la palabra pura de nuestro Padre Celestial, es sumergirnos en esta palabra. Exactamente lo que estamos haciendo ahora conmigo cuando les estoy enseñando de esta manera. Ustedes están recibiendo ese bautismo de aguas al momento de que se están comenzando a santificar por medio de esta palabra, entendiéndola, buscando cómo obedecerla, arrepintiéndose de todo lo que hemos hecho que haya transgredido estas leyes, para empezar ahora a conocer cómo hacer las cosas bien. Y entonces cuando hacemos eso estamos creando que el camino completamente perfecto y santificado para que entre el Mesías, que entre ese Espíritu Santo, entre ese espíritu de sabiduría. Por eso es que esta es la única forma en que podemos llevar la vida eterna. El extraño, ese que no se ha preparado y se atreva a entrar a tocar lo que es sagrado, sobre todo esa área donde se encuentra ese espíritu de sabiduría, esa Torá, pues va a estar condenado a muerte como le pasó a Adán. Lo condenaron a muerte a causa de que menospreció la sabiduría. Alguien que no lleva entendimiento es un extraño. Aquí llegamos. Que se atreve a estar jugando con la palabra del Padre. Va a estar blasfemiando. Va a estar literalmente utilizando el nombre del Padre en vano, sin frutos. Y eso es lo que el Padre no quiere. Dice, los hijos de Yisrael que levantarán sus tiendas, cada uno en su propio campamento, y cada uno según su propio estandarte, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no sobrevenga ira sobre la asamblea de los hijos de Yisrael. O sea, nuestro Padre Celestial, para no traer la ira en contra de los hijos de Israel cuando empiecen a actuar mal, Él prefiere que los levitas, que son los únicos que fueron merecedores de recibir su sabiduría, su entendimiento, esa herencia hermosa de llevarlo a Él en su interior, eran los únicos que podían estar
acampando alrededor del testimonio para guardar el testimonio, o sea, protegerlo. Eran los únicos que el Padre permitía que estuviesen directamente con Él, ¿verdad? En comunicación directa con Él. A nadie más. Dice, los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Yucabacate había ordenado a Moisés. Así lo hicieron. El 2. Habló Yucabacate a él Moisés y a él Aarón, diciendo, todo varón de los hijos de Israel, y recuerden, en el primer capítulo decía, habló Yucabacate a Moisés, y aquí está diciendo, habló Yucabacate a él Moisés y a él Aarón. La diferencia de Moisés y el Moisés, el Moisés es quien ya lleva ese espíritu del Padre en su interior, ese profeta, esa persona que ya no es un ser humano común, ya está lleno del espíritu de sabiduría en su interior en ese momento cuando está hablando el Padre con él. Dice, todo varón de los hijos de Israel acampará junto a su propio estandarte, con la insignia de su casa paterna, a lo lejos del tabernáculo. Ahora, a lo lejos del tabernáculo de la asamblea acamparán. En el lado este, hacia donde se levanta el sol, en el lado este, hacia donde se levanta el sol, ahí era donde miraba el tabernáculo, ¿verdad? La puerta del tabernáculo mirabas directamente hacia el este. Es del este donde viene nuestro Mesías. Hay mucho, el símbolo que el Padre creó el cuarto día de la creación, que fue lo que da comienzo al calendario, es el equinoccio de primavera que nace directamente desde el este. Vamos a ver qué dice. En el lado este, hacia donde se levanta el sol, acamparán por sus ejércitos los del estandarte de Yahudá. ¿De qué tribu venía el Mesías? De Yahudá. Y de ahí mismo es que están ellos permitidos a estar habitando, desde ese mismo. Por eso es que también todo lo que nuestro Mesías hablaba y todo lo que profetizaba en cuanto a su regreso, todo se entiende cuando conocemos estos primeros 5 libros. Porque Él todo el tiempo se está refiriendo a las leyes del Padre y a la manera en que todo está siendo diseñado. Dice... vuelvo y lo leo, el número 2-3. En el lado este, hacia donde se levanta el sol, acamparán por sus ejércitos los del estandarte de Judá. Y Nachshon, hijo de Amishnabat, será el capitán de los hijos de Yahudá. Los contados de ellos y sus ejércitos fueron 74,600. Junto a él acampará la tribu de Issacar. Y Netaneel, hijo de Suar, será el capitán de los hijos de Issacar. Los contados de ellos y su ejército fueron 54,400. Después la tribu de Zebulún y Eliab, hijo de Gelón, será el capitán de los hijos de Zebulún. Los contados de ellos y su ejército fueron 57,400. Todos los contados en el campamento de Yahudá fueron 186,400 según sus ejércitos. Ellos partirán primero. Ustedes están viendo que hubo 3 tribus aquí, pero estaban lideradas por Judá. En la Nueva Jerusalén ella es cuadrada. Y ella está literalmente dividida de la misma manera. Hay 3 puertas en cada lado, en cada lado, ¿verdad? Cuadrada. Y 3 tribus en cada lado. Ya vemos que en el lado este, allá no dice, en el Apocalipsis no nos dice el orden, ¿verdad? De las tribus exactamente en qué puerta lleva el nombre de ella. Pero nos dice que en cada una de esas puertas están los nombres de los hijos de Israel. Pero en este caso ya nos está indicando exactamente el orden en que ellos iban a estar ubicados y quién estaba liderando ese lado este. Habían 3 tribus lideradas por Judá. Habían aquí 186,400 según sus ejércitos. Ellos partirán primero. Al lado sur estará el estandarte del campamento de Rubén, el primer hijo de Jacob, según sus ejércitos. Y el capitán de los hijos de Rubén será Elitzur, hijo de Shediyur. Los contados de ellos y su ejército fueron 46,500. Junto a él acampará la tribu de Simeón,
y el capitán de los hijos de Simeón será Shelumiel, hijo de Surishadai. Los contados de ellos y su ejército fueron 59.300. Después la tribu de Gad, y el capitán de los hijos de Gad será Eliacaf, hijo de Reuel. Los contados de ellos y su ejército fueron 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, aquí nos vemos que están 3 tribus lideradas por Rubén, fueron 151.450 según sus ejércitos. Ellos partirán en segundo lugar. Entonces partirá el tabernáculo de la asamblea con el campamento de los levitas en medio del campamento. Así como acampan, así partirán, cada hombre en su lugar, según sus estandartes. Al lado oeste, ya vimos que fue en el lado sur, en el lado este, ¿verdad? Estaba hacia el este, que están mirando todo. Me están viendo obviamente al revés. Entonces, el sur que está en este lado, y ahora está hablando de este lado de acá, del lado de atrás del tabernáculo. El oeste, dice, al lado oeste estará el estandarte del campamento de Efraín, según el campamento de Efraín según sus ejércitos. Y el capitán de los hijos de Efraín será Elishama, hijo de Amihud. Los contados de ellos y su ejército fueron 40.500. Junto a él acampará la tribu de Menasés, y el capitán de los hijos de Menasés será Gamaliel, hijo de Pedashur. Los contados de ellos y su ejército fueron 32.200. Después la tribu de Benjamín, y el capitán de los hijos de Benjamín será Abidán. Ustedes ven que están los 3 más jóvenes. Benjamín, que fue el hijo menor de Jacob, y los 2 hijos de José, están los 3 juntos. Dice, después la tribu de Benjamín, y el capitán de los hijos de Benjamín será Abidán, hijo de Gidoni. Los contados de ellos y su ejército fueron 35.400. Todos los contados del campamento de Efraín fueron 108.000 según sus ejércitos. 108.100 según sus ejércitos. Avanzarán en tercer lugar. El estandarte del campamento de Dan. Después, cuando terminemos de leer esta partecita, les voy a recordar algo que leímos en Levítico. Dice, el estandarte del campamento de Dan estará en el lado norte, justo en este lado. Dice, junto a sus ejércitos, y el capitán de los hijos de Dan será Ahiezer, hijo de Amishadai. Los contados de ellos y su ejército fueron 62.700. Junto a él acampará la tribu de Asher, Pagilel, el hijo de Ocrán. Pagilel, el hijo de Ocrán. Abú. Vente. Él le está ladrando una mosca. Ven. Come. Abú, toma. Vente. Come. Estamos en vivo. Estaba aquí junto a él, acampará la tribu de Asher. Pagiel, hijo de Ocrán, será el capitán de los hijos de Asher. Ahora, entre el perro y el internet, ya hoy estoy ya saca por el techo. Los contados de ellos y su ejército fueron 41.500. Después, la tribu de Naftalí. El capitán de los hijos de Naftalí será Ahira, hijo de Einán. Los contados de ellos y su ejército fueron 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan fueron 157.600. Ellos irán de último según sus estandartes. Ustedes entendieron claramente cuando estuvimos leyendo en Levítico, no recuerdo si fue en la última clase o la penúltima, donde estuvimos leyendo esa profecía que se habló con respecto a uno de los hijos de Dan, y exactamente que estuvo blasfemiando el nombre de nuestro Padre Celestial y lo sacan del campamento, y es una profecía que va en referencia a que ese anticristo se espera que salga de esa misma tribu, y que esa bestia en el Apocalipsis es quien está blasfemiando el nombre de nuestro Padre Celestial, y lo sacan definitivamente
del campamento, de la tierra. Pero que no es todo eso. Es como el Padre me entregaba a sí mismito, como el Mesías le decía a sus apóstoles, ustedes, yo escogí 12, y entre los 12 hay un demonio. Y así mismito en estas 12 tribus, al parecer, ¿verdad? Yo no puedo certificar que sea de esa manera, pero es lo que he estado recibiendo según las profecías que he estado leyendo, que entre los 12 Dan era ese demonio también. So, vamos a ver qué más hay aquí. Dice, estos son los que fueron en el 2:32. Estos son los que fueron contados de los hijos de Israel por sus casas paternas, todos los contados por sus campamentos, por sus ejércitos, fueron 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Yasrael como Yukebaqueit había ordenado a Moisés. Y los hijos de Yasrael hicieron conforme a todo lo que y los hijos de Yasrael hicieron conforme a todo lo que Yukebaqueit había ordenado a Moisés. Así acamparon según sus estandartes, y así avanzaron cada uno por sus familias según sus casas paternas. El 3. Estos son las generaciones de Aarón y Moisés el día en que Yukebaqueit habló con Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, que fueron los dos que habían muerto por estar poniendo un fuego extraño, sin sabiduría, ¿verdad?, hacia nuestro Padre Celestial. Eso es como una alabanza y oración sin sabiduría, siendo ellos el ejemplo a seguir, imagínense. Entonces, dice, Eliezer e Itamar, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a quien él consagró para ministrar en el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yukebaqueit cuando ofrecieron fuego extraño ante Yukebaqueit en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ministraron en el sacerdocio a la vista de Aarón su padre. Habló Yukebaqueit a Moisés diciendo, haz venir a la tribu de Leví y preséntalos ante el sacerdote Aarón para que les sirvan. Ellos estarán al servicio de Aarón y de toda la congregación ante el tabernáculo de la asamblea para ocuparse del servicio del tabernáculo. Esos son esos escogidos al servicio del Mesías. Asimismo, ese sumo sacerdote nuestro, escogiendo solamente a esos apartados que se llenaron de sabiduría al momento de estar apartados de la transgresión que se hizo contra el becerro, hicieron el becerro de oro cuando se le entregó estas instrucciones a Moisés. Y la tribu de Leví no participó. Y dijeron, no, nosotros nos vamos para allá a temerle al Padre. Y así mismito el Padre los perdona a todos a causa de que hubo unos que ni le importó. Fueron como 3.000 que murieron al instante. Y entonces los demás, pues entonces de esta manera fue que el Padre apartó esa tribu de Leví. Aunque él ya le había dado a Leví, no está en estos libros, ahí si no me equivoco es en Jasher o en Jubileos que está, que desde que Leví y Simeón habían tomado acción, venganza, ¿verdad?, en contra de la ciudad de Shebrón, en ese momento que quemaron a todo el mundo porque violaron a su hermana Dina, Leví, por haberlo hecho por el celo del Padre, defendiendo literalmente lo que era la instrucción del Padre y su Torá, su hermana, no solamente como hermana de sangre, sino como hija de Israel, a Leví se le entrega el sacerdocio, fue como que merecedor. Jacob en ese momento no entendió que eso vino permitido por el Padre para crear un respeto entre las demás naciones con Israel, pero el Padre lo permitió así, para que eso para que le tuvieran miedo a Israel, y respeto. Pero Leví se llevó desde ese momento esa bendición de ser el sacerdote, ¿verdad?, el que ministre directamente al Padre. So dice, el 5, ya había estado leyendo esto, el 8, perdón, el 3:8. Y tendrán a cargo todos los utensilios del tabernáculo de la asamblea y todos los deberes de los hijos de Yasrael para ministrar el servicio del tabernáculo.
Darás pues los levitas a Aarón y sus hijos. Les son eternamente, ¿sabe? Estamos entendiendo la profecía. Eternamente estos levitas, que son las personas que están destinadas al sacerdocio, porque son los que se consagraron directamente al Padre, no quisieron practicar nada incorrecto, o sea, hasta el momento. Y que ellos estaban tan y tan llenos de ese conocimiento, entendimiento, sabiduría, que por eso son escogidos para ser apartados y se le entregan a ese sumo sacerdote. Lo mismo que nosotros como escogidos nos estarán entregando directamente a nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Dice, le son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Nombrarás a Aarón y a sus hijos, y ellos se encargarán de su sacerdocio. Y el extraño que se acercase será condenado a muerte. Más te vale que si vas a servir en el tabernáculo, seas parte de este grupo de personas llenas de entendimiento y de sabiduría. Porque si te acercas como extraño, como alguien que no lleva la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, que no cumple con su palabra, que no cumple con sus mandamientos, por más que digas que Jesús es tu Salvador, vas a estar condenado a muerte. Porque es preferible que tú estés en desconocimiento completo y que nunca has escuchado esta palabra, a que la estés escuchando y que la estés entregando sin sabiduría y sin entendimiento. Porque estás entregándole muerte a otros. Dice, habló Yoquebed a él Moisés, diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren matriz de entre los hijos de Israel. O sea, él está tomando a los levitas como si fuesen, ustedes se acuerdan que él pidió que todo primogénito que abriese matriz se lo entregaran a él. En este caso él está diciendo, yo tomé a los levitas como si fuesen esos primogénitos que abren matriz. Dice, en lugar de todos los primogénitos que abren matriz de entre los hijos de Israel. Lo leo porque quiero que entiendan la megaprofecía que hay aquí con respecto a los escogidos y nuestro Mesías. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren matriz entre los hijos de Israel. Por tanto, los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos. Pues el día que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Tanto de hombres como de animales, ellos serán míos. Yo soy Yoquebed. ¿Quiénes son estos? Estos que hoy estamos naciendo con este espíritu en nuestro interior que nos está llevando a recibir la sabiduría del Padre. Naciendo bajo el espíritu, naciendo así mismo como Él nos pidió, adorándolo ahora con espíritu y con verdad, con esta Torah, con entendimiento y sabiduría. Y estos que estamos hoy naciendo, luego de ese primogénito de Yisrael, que fue nuestro Mesías, venimos un grupo de 144,000 escogidos, y luego de ellos vendrán los demás después de que sean probados en las tribulaciones. Estamos viendo claramente primogénito llamado Yisrael, ese es nuestro Mesías. O sea, y no es que yo digo que se llama Yisrael, pero él es quien representa a estos que venimos naciendo ahora como Israel, no como los que viven en el país. Sigo hablando, Israel no es el país se llama Israel, pero esta Israel, esta nación que el Padre está determinando que sean los escogidos que van a ser salvados, no está hablando del país, no está hablando de linajes de sangre, porque así mismo él dijo que de ese olivo que representa Israel, ramas naturales de ese olivo que no estén dando fruto, las va a cortar y a quemar. Y él iba a injertar otras para que se convirtieran en parte de ese olivo. En estos momentos todo el mundo está invitado a pertenecer a ese olivo llamado Israel, pero todo el mundo tiene que llevar una misma instrucción, una misma Torah.
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio es la base para conocer cuál es la instrucción del Padre. Y cuando decidimos de corazón querer obedecer, llevar esa Torah escrita en nuestro interior, nos convertimos en ese Yisrael. Y estos levitas, que son los primeros que él escoge, son los escogidos que hoy estamos literalmente siendo voluntariamente entregados al Padre para que Él nos escoja como primogénitos, porque somos quienes vamos a estar enseñándole a las personas, quienes estamos ministrando directamente en el tabernáculo hacia nuestro Mesías. Y esos son los 144,000 de esas 12 tribus, son estos ahora mismo que van a llevar esa doble bendición, servirle al Padre y a Israel. Los demás, los que cuando llegue el Mesías todavía no fueron escogidos, todavía tienen break, todavía tienen chance, pero les va a tocar atravesar las tribulaciones más grandes para que puedan ser merecedores de ser parte de Israel. Pero es mejor ahora, ¿verdad? No tener que atravesar estas tribulaciones y por fe nosotros estar entregándonos de esta forma para poder ser levantados y escogidos. Como esos levitas. Dice, bueno, aquí, el 14, 3:14. Habló Yuquebaiquera a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas y por sus familias. Cada varón de un mes arriba lo contarás. Ya no es cada varón de 20 años para arriba. Cada varón de un mes hacia arriba. Así como decía el pacto renovado, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán. Aquí cualquiera, aunque sea un bebé, los bebés representan a esas personas recién comenzando a recibir la palabra del Padre, a conocerla. Los niños son personas que ya han comido de la palabra del Padre, pero todavía no llevan entendimiento. Los jóvenes están comenzando a entender, pero todavía no llevan la sabiduría. Y los ancianos, los que llevan mucha sabiduría y están enseñando a otros. Entiendan claramente cómo se habla en la Biblia. O sea, yo sé que se habla mucho en lo literal, pero el Padre siempre quiso que estas cosas que se ven literalmente aquí fuesen tesoros escondidos dentro de su palabra para quienes quisiéramos ahora recibir ese entendimiento de Él. Por eso todo realmente es espiritual. Dice, acá está, dice, cada varón de un mes arriba lo contarás. Moisés los contó conforme a la palabra de Yuquebaiquet como le fue ordenado. Estos fueron los hijos de Leví por sus nombres: Gersón, Coat, y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón por sus familias: Livni y Shimi. Y los hijos de Kohat por sus familias: Amram, Yitzhar, Jebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias: Mahil y Mushi. Estas son las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gersón era la familia de los Libiyim y la familia de los Shimiyim. Estas son las familias de los Gereshonubim. Los contados según el número de varones de un mes arriba fueron 7,500. Las familias de los Gereshonim acamparán detrás del tabernáculo hacia el oeste. Ustedes están viendo qué poquito comparado a todos esos otros. Los otros, lo mínimo que se contaron entre ellos, creo que fue Menasés con 32,000, algo así fue, ¿verdad que sí? Y vieron aquí que solamente habían desde un mes de nacido, no desde los 20 años, 7,500. Los escogidos son muy pocos. Los escogidos siempre serán mucho menos que la mayoría, ¿verdad? Son personas apartadas, son personas que representan al Padre aquí en la tierra, llevando su imagen y semejanza, llevando su sabiduría y su entendimiento. Y dice, las familias de los Gereshonim acamparán detrás del tabernáculo hacia el oeste, y el jefe de la casa paterna de los Gereshonim será Eliasaf, hijo de Lael.
A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de la asamblea estará el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la entrada del tabernáculo de la asamblea, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio, que está junto al tabernáculo, y por el altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Kohat, la familia de los Amaramim, la familia de los Jitsharim, la familia de los Hebronim y la familia de los Usielim, Estas son las familias de los Kohatim. El número de todos los varones de un mes arriba fue 8,700, que tenían la guardia del santuario. Las familias de los hijos de Kohat acamparán hacia el lado sur del tabernáculo, y el jefe de la casa paterna de las familias de los Kohatim será Elisafán, hijo de Uziel. Ellos tendrán a su cargo el arca, la mesa, la menorá, los altares, los vasos del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. O sea, le dieron, imagínense, cosas que eran súper sagradas para que ellos las guardasen, o sea, las protegiesen. Y el hijo del sacerdote Aarón, Eleazar, será el principal de los jefes de los levitas, y tendrá la supervisión de los que tienen la guardia del santuario. De Merari era la familia de los Mahlim, y la familia de los Mushim. Estas son las familias de Merari. Los censados de ellos, según el número de todos los varones de un mes hacia arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa paterna de las familias de Merari fue Suriel, el hijo de Abiyahil. Estos acamparán hacia el lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari tendrán a su cargo la custodia de los zafiros del tabernáculo, o sea, los zafiros donde fue escrita la Torá. Sus varas, sus pilares, sus bases, todos sus utensilios y todo lo relacionado con su servicio. Y los pilares del atrio alrededor, en la Nueva Jerusalén, los pilares de esas murallas, las columnas, son esos escogidos. Están en la Apocalipsis 3:7 por ahí, donde se describe a la comunidad escogida de Filadelfia, que son estos escogidos. Los voy a leer para que entiendan de lo que hablo y entiendan que nosotros debemos ser parte, cada una de lo que le han llamado iglesias, pero eso es mal traducido. Se le conoce como comunidades escogidas. Y cada una de esas comunidades escogidas, que eran 7, el Padre, como por ejemplo Esmirna, Éfeso, Tiatira, todas tenían algo en específico que el Padre estaba conforme con ellas, ¿verdad? Estaba de acuerdo con un comportamiento de ellas, pero habían cosas que ellas tenían que mejorar para poder ser escogidas. Y entonces el Padre le estaba diciendo eso, o sea, ustedes, esto me gusta de ti, a cada una de ellas, ¿verdad? Pero esto, mejóralo, porque si no, te voy a lanzar la peor parte, tú sabes. Si no, no vas a ser parte de esos escogidos. Pero a Filadelfia, él no le dijo que mejorara nada. Todo lo contrario, le dijo que retuviera lo que tenía. Mira, vamos aquí, dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la comunidad. Ahora, escribe al ángel de la comunidad escogida en Filadelfia. Estas cosas dice el que es Kadosh, el que es sagrado, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, y ningún hombre puede cerrarla, porque tienes fortaleza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Has guardado mi Torá en tu corazón y no has negado mi nombre, no has negado su sabiduría. Tan bello. Dice, he aquí, haré que los de la sinagoga de Hasatán, los cuales dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, los haré llegar y postrarse a tus pies, y sabrán que te he amado. ¿Cómo ellos sabrán que el Padre nos ha amado? Cuando vean la sabiduría que llevamos, porque el Padre solo ama
a quienes ha depositado su sabiduría en su interior. Hay una escritura que nos dice, el espíritu de temor es el primer paso para ser aceptado por el Padre Celestial, pero la sabiduría obtiene su amor. Por eso el Hijo amado es quien lleva esa sabiduría. Dice, porque has guardado mi palabra con firmeza, o sea, has atravesado de todo y no has doblado rodilla ante nada, has guardado esa palabra y te has mantenido como él le dijo a Josué, ni a la derecha ni a la izquierda te vayas de ella, medita en ella día y noche, guárdala en tu corazón, escríbela en tu corazón. Y estas personas de la comunidad escogida en Filadelfia son personas así. Dice, porque has guardado mi palabra con firmeza, yo también te guardaré de la hora de aflicción que caerá sobre toda la tierra para probar a los que habitan en ella. He aquí, vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, tu sabiduría y tu entendimiento sobre todo, ¿verdad? Dice, para que nadie te quite tu corona. ¿Qué era esa corona? Porque a los levitas le pusieron una que decía como apartado para Elohim, a esos sacerdotes que se escogieron para ministrar en el templo, en el tabernáculo. Tenían una diadema en oro que decía apartado para Elohim, eran kadosh, eran santos. Y estas personas de la comunidad escogida de Filadelfia se le puso una corona así. Dice, al que triunfe, lo haré un pilar, una columna en el... Al que triunfe lo haré un pilar, una columna en el templo de mi Elohim, y no saldrá nunca más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim. ¿Cuál es el nombre de nuestro Padre Celestial? Esa sabiduría, ese mismo Mesías en nuestro interior, en la frente cuando nos vengan a sellar. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la Jerusalén renovada, la cual desciende de los cielos de mi Elohim, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Tan hermoso. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de sabiduría, que es nuestro Mesías, dice a las comunidades escogidas. Leí eso para que entiendan la importancia de nosotros pertenecer a esos escogidos que se comportan como estos levitas se suponía que se comportasen. Unas personas entregadas por completo a ministrar en el tabernáculo del Padre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? A obedecer, a dar ejemplo, a enseñar a otros, a llenarse de la sabiduría del Padre. Dice, estaba terminando el 37, el 3:37, decía, y los pilares del atrio alrededor, y sus basas, sus clavijas y sus cuerdas. En números estoy ahora mismo. 38 dice, los que acamparán delante del tabernáculo de reunión al este, ¿ves? Delante del tabernáculo es la parte este, serán Moisés, Aarón y sus hijos, teniendo la custodia del santuario en lugar de los hijos de Yasrael, y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón contaron según el mandamiento de Yukebakhei, por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. 22,000 entre todos los levitas. Y les voy a contar algo más. ¿Cuántas otras enseñanzas como la del verdadero Shabbat? Yo les he entregado unas escrituras que se encuentran en Yasher y Jubileos, donde nos dice la cantidad de cosas que fueron creadas antes del Shabbat. Fueron 22. Y nos dice las generaciones que fueron creadas antes de Israel. 22. Antes de Israel, ¿verdad? Hasta Jacob, porque recuerden que Jacob se convirtió en Israel luego. Hasta Jacob fueron 22 generaciones. ¿Y cuántas letras o símbolos más bien tiene el alfabeto hebreo? 22. Hubieron 22 cosas creadas antes de que el Shabbat fuese santificado. 22 generaciones
aquí en la tierra, antes de que Israel fuese santificado, escogido, y 22 letras o símbolos hebreos que representan a toda la creación. Miren aquí la importancia que hay de entender que los levitas fueron 22,000. Aquí hay mucha más profecía de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Dice el 3:40. Y Yuquebaqui dijo a él Moisés: cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuenta el número de sus nombres. Yo soy Yuquebaqui. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Tal como Yuquebaqui le había ordenado, Moisés contó todos los primogénitos de entre los hijos de Israel y todos los primogénitos varones por el número de nombres de un mes hacia arriba, de los contados fueron 22,273. Habló Yuquebaqui a él Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo soy Yuquebaqi. Y para el rescate de aquellos que serán redimidos de los 273,000 de los primogénitos de los hijos de Israel. Recuerdan que excedían los levitas, eran 22,000. Y eran 22,000. 22,000. Y los demás eran 22,273. O sea, se excedía 273 con el número de los levitas. Y decía: y para el rescate de aquellos que serán redimidos de los 273,000 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 shekels por cabeza conforme al shekel del santuario, los tomarás, un shekel es 20 gerás. Darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden de ellos para ser redimidos. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. De los primogénitos de los hijos de Israel tomó el dinero según el shekel del santuario, 1,365 shekels. Estos números yo les aseguro que son profecías de años. Pero como yo no estoy dando una enseñanza con respecto a esto, pues no le puedo traer mucha información, que es la que llevo yo recibiendo en la cabeza ahora mientras leo. Vamos a leer eso que Estel está escribiéndome unas cosas espectaculares y no me puedo distraer todavía. Cuando terminemos de leer las leo, Estel. Entonces dice aquí: y Moisés le dio el dinero de los que fueron redimidos a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Yuquebaqi, tal como Yuquebaqi le había ordenado a Moisés. Y vamos a ver que nos da tiempo para el 4. Yo creo que nos da tiempo para el 4. Yo creo que no. Sí da tiempo. Habló Yuquebaqi a él Moisés y a él Aarón, diciendo: tomen la suma de los hijos de Kohat entre los hijos de Leví, por sus familias, por sus casas paternas, de 30 años en adelante, hasta los 50 años. Todo el que entre en la compañía para servir en el trabajo del tabernáculo de la asamblea. Este será el servicio de los hijos de Kohat en el tabernáculo de la asamblea, en el lugar santísimo. Cuando el campamento avanzare, Aarón y sus hijos entrarán, y ellos desmontarán el velo de separación, y con él cubrirán el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de las pieles de antílope, y le extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa del pan de la presencia extenderán un paño de azul, y pondrán sobre ella los platos, los cucharones, los tazones, las tapas para cubrir con ella, y el pan continuo estará sobre eso. Extenderán sobre ellos un paño escarlata, y pondrán una cubierta de pieles de antílope, y le colocarán sus varas. Luego tomarán un paño de azul y cubrirán la menorá del alumbrado.
sus lámparas, sus tenazas, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve, y la colocarán con todos sus utensilios dentro de una cubierta de piel de antílope, y la pondrán sobre una angarilla. Nuestro Padre diseñó hasta el montaje y desmontaje de todos los utensilios y cosas que Él mismo le entregó a Moisés para que lo hicieran de la manera, recuerden en Éxodo, cómo Él le dio el detalle de cada uno de esos símbolos de utensilios más bien, y cómo debían construirlos, sobre todo la menorá, que es este candelabro de los de 7 lamparitas, ¿verdad? Como él le dijo que tenía que ser de una sola pieza, no podían ser piezas unidas, que tenía que ser de oro puro. Él le diseñó todo esto con flores de almendro, con todo lo que él le dio detalles. Y mira ahora cómo está diseñando el montaje y desmontaje de ello, ¿verdad? Dice, sobre el altar, estoy en 4:11 ahora. Sobre el altar de oro extenderán un paño de azul, lo taparán con una cubierta de pieles de antílope y lo colocarán en sus varas. Tomarán todos los utensilios del ministerio con los cuales ministran en el santuario. Los colocarán en un paño azul, los taparán con una cubierta de piel de antílope y los pondrán sobre una angarilla. Después quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño púrpura. Pondrán sobre él todos sus utensilios con los que ministran, los incensarios, los garfios, las palas, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él una cubierta de pieles de antílope, y lo pondrán en sus varas. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, al avanzar el campamento, vendrán después los hijos de Cohat. Miren qué organización. Vendrán después los hijos de Cohat para transportarlo, pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Estas cosas serán la carga de los hijos de Cohat en el tabernáculo de la asamblea. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la minjá diaria, ¿verdad?, la ofrenda de alimento diaria, y del aceite de la unción. Tendrá la supervisión de todo el tabernáculo y todo lo que hubiere en él, en el santuario y en sus utensilios. Habló Yoquebed a el Moisés y a el Aarón, diciendo: no excluyan a la tribu de las familias de los Cohatim de entre los levitas, pero harán así con ellos para que vivan y no mueran cuando se acercasen a las cosas más sagradas. Aarón y sus hijos entrarán y asignarán a cada uno su servicio y su carga, pero no entrarán a ver cuando cubriesen las cosas sagradas, no sea que mueran. Parece ser que esa familia de los Cohatín no llevaban tanta sabiduría, ¿verdad? No eran tan y tan entregados de corazón a aprender como los demás de esa familia de levitas. Porque él está como que especificando que esos no me toquen nada. Les permito llevar la carga del tabernáculo, pero que no toquen nada. Ay, ay, ay. Dice el 4:21. Habló Yoquebed a el Moisés diciendo: haz también un censo de los hijos de Gersón en sus casas paternas por sus familias, los contarás desde los 30 años hasta los 50, todo el que sea apto en el servicio para realizar el trabajo del tabernáculo de la asamblea. Este será el ministerio de las familias de los Gereshonim, para servir y para transportar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de la asamblea, su cubierta y la cubierta de las pieles de antílope que está encima de él, la cortina de la entrada del tabernáculo de la asamblea, las cortinas del atrio, el velo de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas, todos los utensilios de su servicio y todo lo que se utiliza para el servicio. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gereshonim, y en todos sus deberes y en todos sus servicios. Los designarás a ellos como responsables de toda su carga. Este es el ministerio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de la asamblea.
Los deberes de ellos estarán bajo la bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. En cuanto a los hijos de Merari, los contarás por sus familias, por sus casas paternas, los contarás desde los 30 años hasta los 50, todo el que sea apto en el servicio para realizar la obra del tabernáculo de la asamblea. Esta es la responsabilidad de su carga, de acuerdo con todo su servicio en el tabernáculo de la asamblea, los tablones del tabernáculo, sus varas, sus pilares y sus basas, los pilares alrededor del atrio, sus basas, sus clavijas y sus cuerdas con todos sus utensilios y todo su servicio. Les asignarás por nombre todos los utensilios que han de transportar. Este es el servicio de las familias de los hijos de Merari, de acuerdo con todo su ministerio en el tabernáculo de la asamblea, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Así pues, Moisés, Aarón y los jefes de la asamblea contaron a los hijos de los Cohatín, según sus familias y por sus casas paternas, de los 30 años hasta los 50, todo el que entraba en el servicio para realizar la obra del tabernáculo de la asamblea. Los que fueron contados por sus familias fueron 2.750. Estos fueron contados de las familias de los Cohatín, todos los que podían servir en el tabernáculo de la asamblea que Moisés y Aarón contaron de acuerdo con el mandamiento de Yukepaqueit por mano de Moisés. Los contados de los hijos de Gersón, por todas sus familias y por sus casas paternas, de los 30 años en adelante hasta los 50 años, todo el que entraba al servicio para realizar la obra en el tabernáculo de la asamblea, los contados de ellos por sus familias, por sus casas paternas, fueron 2.630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, de todos los que podían servir en el tabernáculo de la asamblea, a quienes Moisés y Aarón contaron según el mandamiento de Yukepaqueit. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, por sus casas paternas, de 30 años en adelante hasta los 50 años, todo el que entraba al servicio para realizar la obra en el tabernáculo de la asamblea. Los contados de ellos por sus familias fueron 3.200. Estos son los contados de las familias de los hijos de Merari, que Moisés y Aarón contaron de acuerdo con la palabra de Yukepaqueit por mano de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Yasrael contaron por sus familias, por sus casas paternas, de los 30 años en adelante, hasta los 50 años, todo el que entraba para realizar la obra del servicio y para transportar cargas en el tabernáculo de la asamblea, los contados por ellos fueron 8.580. Según el mandamiento de Yukepaqueit, fueron contados por manos de Moisés, cada uno de acuerdo con su servicio y según su carga, así fueron contados por él, como Yukepaqueit ordenó a Moisés. Habló Yukepaqueit el 5. Habló Yukepaqueit a él, Moisés, diciendo: ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo leproso, todo el que tuviese flujo y cualquiera que se haya contaminado con cadáver. Recuerden que estamos entendiendo ahora literalmente. Estos cadáveres que ellos se contaminaron con ellos son personas que literalmente perdieron, como Adán, la oportunidad de recibir vida eterna. O sea, ahora que está el Mesías, nosotros tenemos la bendición de poder ir al principio y buscar cómo volverla a obtener. Esa es la vida eterna que nos ofrece la sabiduría, que esa sabiduría nace de esa palabra del Padre. Ese es el Mesías en nuestro interior, el Espíritu Santo. Estas personas no tuvieron ese chance de poder ser, de que hubiese misericordia y poder por lo menos recibir un perdón para regresar al principio y obedecer. Pues si se contaminaron con cadáver, con personas de esa manera, ¿verdad? Viéndolo de manera espiritual, pues ya no había forma de retenerlos allí. Y entonces, y leproso significa que lleva montones de transgresiones en su interior, a la ley del Padre. Dice, tanto hombres como mujeres pondrán fuera del campamento para que no profanen sus campamentos, en medio de los cuales yo habito. Los hijos de Israel hicieron así y los expulsaron fuera del campamento, tal como Yukepaqueit había hablado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel.
Y Yuki-Baiket habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel cuando un hombre o una mujer cometiere cualquier pecado con los que los hombres pecan, prevaricando contra Yuki-Baiket, y esa persona sea culpable, entonces confesará el pecado que hubiere cometido, compensará el daño completamente y añadirá a ello la quinta parte, y se la dará a aquel contra quien ha transgredido. Pero si el hombre no tuviese parientes al cual restituir el daño, la restitución del daño será para Yuki-Baiket, para el sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual se hará expiación por él. Toda ofrenda de las cosas kodeshim, las cosas sagradas, de los hijos de Israel que trajesen al sacerdote será de él, y las cosas sagradas de toda persona serán suyas. Todo lo que un hombre diere al sacerdote será suyo. Y habló Yuki-Baiket a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile si la mujer de alguno se descarriare y cometiere ofensa contra él, y un hombre se acostare con ella carnalmente a escondidas de su marido, y ella se hubiere contaminado ocultamente, pues no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y el rúa, el espíritu de los celos le sobreviniere, apoderándose de él, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si el rúa, el espíritu de los celos, se apoderase de él y tuviere celos de su mujer sin haberse ella contaminado, entonces el marido llevará su mujer al sacerdote y llevará su ofrenda por ella, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre ella, ni pondrá incienso sobre ella, porque es una ofrenda de celos, una ofrenda conmemorativa, que trae a la memoria la iniquidad. El sacerdote la cercará y la pondrá delante de Yuki-Baiket, y él tomará agua consagrada en una vasija de barro. También tomará del polvo que hay en el suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Esto es alguna profecía gigantesca, déjenme terminar para avisarles cuál es. El sacerdote hará que la mujer esté en pie delante de Yuki-Baiket, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda conmemorativa en sus manos, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en su mano las aguas amargas que acarrean maldición. El sacerdote la pondrá bajo juramento y dirá a la mujer, si ninguno se ha acostado contigo, y si no te has descarriado de tu marido a la inmundicia, que seas libre de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y alguno se ha acostado contigo, entonces el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Y el sacerdote dirá a la mujer, Yuki-Baiket te haga por maldición y por execración entre tu pueblo. Yuki-Baiket haga que tu muslo se pudra y tu vientre se hinche. Esta agua que acarrea maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se pudra. Y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un sefer, ¿verdad? En un libro, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que acarrean maldición, y las aguas que acarrean maldición entrarán en ella y se volverán amargas. Entonces el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer, mecerá la ofrenda ante Yuki-Baiket y la ofrecerá sobre el altar. Luego el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda como su ofrenda memorial, la hará arder sobre el altar y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, entonces ocurrirá que si ella estuviere contaminada y hubiere sido infiel a su marido, el agua el agua que acarrea maldición entrará en ella y se volverá amarga, y su vientre se hinchará. Su muslo se pudrirá, y la mujer será maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no estuviere contaminada, sino limpia, entonces ella será libre y será fecunda. Esta es la Torá de los celos, cuando una mujer se descarriase de su marido y se contaminare, o cuando le sobreviene el rúa, el espíritu de los celos, y estuviere celoso de su mujer, hará que la mujer esté en pie
hará que la mujer esté en pie delante de Yukebaket y el sacerdote ejecutará en ella toda esta Torah, toda esta instrucción o ley. Entonces aquel varón no cargará la culpa de la iniquidad, pero esta mujer llevará su iniquidad. Y aquí freno para entregarles algo. Porque esta mujer, ustedes están viendo, wow, esas aguas amargas que representan. Si la mujer, que a escondida, ¿verdad?, se descarrió del marido, y si estuvo con otro a escondida, como nadie la vio, no se sabe si estuvo con otro o no, pero se descarrió del marido. ¿Y qué está pasando? Como pues, el marido se puso celoso, porque obviamente ella se descarrió, y no se sabe si se contaminó o no. Pues estas aguas amargas tienen la manera de evidenciar si estuvo contaminada o no ella. Esas aguas amargas representan la palabra del Padre entregada en los miles de religiones y culturas e iglesias y en todo lugar donde literalmente no llevan sabiduría, porque el agua que trae sabiduría, ¿a qué sabe? A miel. Eso hay escrituras que no las dicen así mismito. Y el agua amarga son palabras que nos traen así mismito como un sabor que nunca estaremos satisfechos. Sobre todo las quejas. Ustedes recuerdan cuando ellos estaban saliendo de Egipto, que había un lugar donde habían aguas amargas y se le puso el nombre de Mara a causa de eso, y era que ellos no paraban de quejarse. Eso es lo que representaban esas aguas. Eso se le iba a dar a beber a ella. Esta mujer representa a una nación, puede ser Israel mismo, ¿verdad? Cómo se fue descarriando del Padre. Pero ¿qué pasa? Que si no hubo nadie que viese, en el caso de Israel se prostituyó con miles de dioses aparte. Ahí sí hubo testigos de más. Todo eso y todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel, nos hemos estado prostituyendo con miles de religiones, miles de culturas, miles de iglesias, de todo. Pero en este caso esta nación no se sabe si está contaminada. Y esto es lo que va a definir si ella se contaminó o no. Si ella se bebe esas aguas amargas y no causan nada, ella no estaba contaminada, porque ella sabe quién es el Padre y cómo lleva esa sabiduría protegiéndola. Pero si ella se hubiese bebido esas aguas amargas y le hubiesen hinchado ese vientre y no tiene más hijos, ¿por qué? ¿Por qué le hizo daño? Porque al no llevar la sabiduría se creyó la basura que le estaban enseñando, que es lo que representa las aguas amargas. Y miren qué es lo que llevaba esas aguas amargas. Eran agua, que es palabra, ¿verdad?, del Padre, mezclada con el polvo de la tierra. ¿Cómo fue creado Adán? Con el polvo de la tierra. Y eso es como que, ¿cómo nosotros no entendemos que la palabra que se entrega, o sea, el diablo se conoce en las escrituras? Y en todas estas religiones que estamos nosotros a nuestro alrededor, que si católicas, cristianas y mil otras también, inclusive judías con contaminación entre ellos, son aguas que todas llevan la palabra del Padre. Oye, todas están enseñando quién es Jesús, o por lo menos quién es Dios, y lo que todas se basan en la Biblia. Pero están contaminadas ¿con qué? Con el polvo de la tierra. ¿Qué nos decía Génesis 3:19? ¡Wow! Como el Padre me está llevando. Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Qué es el pan? La palabra del Padre. En este momento en Génesis no se había hecho de ni trigo. Todo lo que había eran vegetales y frutas, árboles frutales. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, al polvo, al suelo. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Cuando nosotros leemos esto, yo he estado entregando otras enseñanzas que tienen que ver exactamente con el Génesis 3:19.
¿Y qué quiere decir este verso tan magistral? Con el sudor de nuestro rostro comeremos este pan. Con el sudor de nuestros rostros recibiremos esta palabra, el entendimiento de esta palabra, la sabiduría que nace de ella. O sea, va a ser bien difícil hasta que regresemos a la tierra, al polvo, ¿verdad? De donde fuimos tomados. Hasta que nosotros entremos a un nivel de humildad tan grande que reconozcamos que no somos nada, que nuestro Padre Celestial fue quien nos creó. Y en ese momento ya no tenemos que comer con el sudor de nuestro rostro esta palabra. Ya va a ser fácil recibir el entendimiento y la sabiduría. Y eso es lo que, porque polvo somos y al polvo regresaremos. Y miren con qué estaba mezclada esa agua, con ese polvo que representa a los pensamientos humanos mezclados en la palabra del Padre. Y eso es lo que no estamos entendiendo. ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos contaminando la palabra del Padre y por eso jamás y nunca recibiremos sabiduría ni entendimiento? Y miren cómo era la prueba para esa mujer que representa una nación, ¿verdad? Que ella tomase de esas aguas contaminadas, amargas, para entonces de esa manera probar si ella llevaba esa sabiduría protegiéndola en su interior o si no la llevaba. Pues vamos a darle el último capítulo de hoy, porque es uno magistral. Y vamos a terminar con esta parte magistral, que es el capítulo 6 hoy. Habló Yuquebaquera el Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer se apartase para hacer un voto de Nazarí, un voto nazareno, les voy a contar eso, para dedicarse a Yuquebaquera, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagre de vino, ni de licor, ni beberá ningún licor de uvas, tampoco comerá uvas frescas ni secas. Durante todos los días de su consagración no comerá nada que proviene de la vid, desde las semillas hasta los pámpanos. Todo el tiempo del voto de su consagración no pasará navaja de rasurar sobre su cabeza hasta que se cumplan los días de su consagración a Yuquebaquey. Será kadosh, será sagrado, y dejará crecer los cabellos de su cabeza. Todos los días en que estuviere consagrado para Yuquebaquey no se acercará a ningún cadáver. No se hará impuro por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana cuando muriesen, porque la consagración de su Elohim está sobre su cabeza. Todos los días de su consagración será kadosh, será sagrado para Yuquebaquey. Yo pauso aquí para entregarles que este voto exactamente era el que llevaba Juan el Bautista, por eso es que él nunca se rasuró su cabeza, por eso es que él no tomaba vino ni licor, porque era una persona consagrada por completo su vida entera a nuestro Padre Celestial. Pero también lo fue Sansón. Sansón estuvo consagrado por completo a nuestro Padre Celestial hasta que decidió contaminarse con un cadáver, ¿verdad? Decidió contaminarse con Dalila y contarle de dónde provenía su fuerza de ese voto que tenía con nuestro Padre Celestial. Y por eso es que ella decide cortarle el pelo a Sansón, no quitando su fuerza a través del pelo, sino cortando el voto que él llevaba con nuestro Padre Celestial, siendo consagrado directamente a él. Pero ¿quién más llevó este voto? Samuel, el profeta Samuel. Cuando Hannah, precisamente lo leímos hace unos capítulos atrás de Levíticos, también estuvimos leyendo la historia de Hannah. Hannah, esa mujer que representa el nombre de Hannah, llena de gracia y de fe. Gracias, mucha sabiduría. Hannah no podía tener hijos. Y Hannah estuvo orando de una manera tan entregada al Padre que ella entregó este mismo voto
Antes de que su hijo naciera, ella tenía tanta fe que ella le dijo al padre, cuando mi hijo nazca, yo lo voy a consagrar a ti, así con este voto, y él nunca se cortará el pelo, y así fue Samuel. Se mantuvo consagrado para el padre, él fue inclusive quien consagró, quien ungió al rey David. Él es uno de los profetas más importantes, ¿verdad? Más entregados al Padre en las historias de la Biblia. Pero ¿quién más? ¿Había alguien más? Aunque fue por cierto tiempo. Pablo, el apóstol Pablo también por cierto tiempo hizo un voto nazarí luego de que se le apareciera el Mesías y lo dejara ciego, porque Pablo era una persona tan llena y tan llena de conocimiento de la Torá, pero también llevaba contaminación por parte de todas las doctrinas judías que había aprendido. Por eso es que nuestro Mesías decide dejarlo ciego 3 días para que él volviera a renacer con el espíritu de sabiduría y solo el conocimiento puro de esa Torá. Por eso es que nuestro Mesías manda a otro, no me acuerdo el nombre, a otro hombre muy humilde él, para que le abriese los ojos a Pablo. ¿Qué quiere decir? Para que le volviera a enseñar a Pablo, y para que recibiera entendimiento, sabiduría, quitara toda contaminación. Y desde ese momento Pablo comienza a hacer un voto consagrado a Yucapayhey. Pero ¿qué pasa? Hubo un momento que cuando los demás fariseos que estaban alrededor de Pablo, que lo conocían que él era un maestro de la Torá, este hombre ahora cambió, ya ¿qué está pasando? Ya no quiere hacer las leyes de nosotros. Y no era que no quería hacer las leyes de la Torá, era que no quería ya hacer las leyes de los fariseos que habían contaminado con mil estupideces que se habían inventado por encima de lo que está escrito en la Torá. ¿Y qué estaba pasando? Le dijeron, Pablo, para que ellos sepan que tú todavía estás manteniendo la Torá, cumpliendo las leyes de la Torá, vete y afeítate la cabeza frente a todo el mundo ahí en Jerusalén para que sepan que tú estás entregando tu voto de nazareno ahí. Y Pablo fue, y así mismito, frente a todos ahí en Jerusalén en el templo, se afeita la cabeza entregando el voto de consagración para que ellos entendieran que él todavía estaba regiéndose por las leyes de la Torá. Esas cosas están escritas, si no me equivoco, eso fue en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco. Pero no me acuerdo, yo tengo tantas cosas en mi cabeza por todo lo que conozco de la Biblia, pero no me acuerdo muchas veces de la escritura exacta. Pero para que entiendan que en la Biblia por lo menos sí se habló de esas 4 personas. Sansón, Samuel, Juan el Bautista, Pablo, fueron los 4 que hicieron este voto nazarí. Ok, vamos a decir que viene aquí el 9, es 6-9. Si alguno muriese repentinamente a su lado, contaminando así la cabeza de su consagración, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación. El 7º día se la rasurará. Y al 8º día traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de la asamblea 2 tórtolas o 2 palominos. Esto fue lo que hizo Pablo. Y el sacerdote ofrecerá como una ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de humo ascendente, y hará expiación por él en el que Déjenme saber si me escuchan. Estel, ¿me estás escuchando? Aló, yo veo el microfonito aquí que suena. Dígame un like o algo si me están escuchando, porque me entró una llamada y yo creo que lo cortó. Ay, Dios mío. Pero estamos en vivo. Déjenme saber si se escucha para poder seguir. No se escucha, se cortó. Ay, no puede ser. Ay, bueno. Bueno, pues déjenme saber si se está escuchando para yo poder seguir. Porque yo veo que todavía hay ojitos viendo, por eso asumo que todavía está el en vivo. Y veo el microfonito
moviéndose el color, so entiendo que se está escuchando. Si Estel me puede escribir o quien sea me puede escribir si se está escuchando o no, para que me confirme y seguir leyendo. Si no, voy a tener que pausar. ¿Sí o no? Yo sé que estamos en diferido, por eso es que... No. Bueno, pues me voy a tener que retirar entonces y volver a abrir para terminar el 6. Bueno, pues me despido entonces y abro rapidito para terminar el 6.